Tinc així al meu costat una senyora i un senyor que jo imagine que de menuts al col·legi anirien molt bé de matemàtiques, no? Bueno, empezando por mí, yo sí. La verdad es que a mí siempre me gustaron las matemáticas. Perquè això de dedicar-se a l'economia, si no li agrada a un les matemàtiques un poc... A mí me suspendieron matemáticas y deporte y ahora soy corredor y además me dedico a la economía, lo cual Bueno. es un tanto extraño. Ahora yo me lo pone fácil para decir, por eso falla tanto. Avui tenim així els nostres estudis Corriendo no. No, me refería a la economia. A dos primers espases en matèria econòmica dels seus respectius grups parlamentaris, el popular José María i la socialista Cristina Moreno, en els que anem a intentar aclarir durant els pròxims minuts fonamentalment una cosa. N'hi ha dos formes, ho diré de tres maneres diferents, n'hi ha dos formes d'intentar eixir de l'actual crisi econòmica, una més garantista, l'altra més liberalitzadora. Segona forma de plantejar el problema. N'hi ha dos formes d'eixir de la crisi, una en clau estatal, l'altra valenciana. Tercera forma. N'hi ha dos formes d'eixir de la crisi, una la correcta, l'altra l'equivocada, o per contrari el camí és únic i ens estem perdent, com diuen alguns, en politiqueries. Senyora Moreno, ¿vostè què diu? Bueno, primero yo creo que de verdad, si alguien tuviese una fórmula mágica de verdad, ya estaría en marcha y ya habríamos salido. Vivimos en un momento, una crisis mundial, una crisis desconocida en la historia económica, porque es una crisis muy fuerte en un mundo global, bueno, pues con un montón de impedimentos. Entonces yo creo que para empezar, yo creo que hay que ser de verdad serios y decir que la fórmula mágica no existe. Lo que hay que hacer es existen elementos objetivos más contrastados que otros para pensar que. A las preguntas, yo te lo digo muy rápido. ¿Garantistas o liberales? Yo creo que lo que tenemos que ser, sobre todo, es tener claro el objetivo. En determinadas materias habrá que ser garantista porque lo exige. Y, por ejemplo, puedo hablar de las pensiones. Tenemos que asegurar que va a mantenerse el sistema público de pensiones desde ese punto, y liberales en lo justo porque hay que recordar que, o al menos mi visión y la de muchos coincide en que precisamente el origen de esta crisis es fruto precisamente de la imposición de las doctrinas más ultraliberales en el mundo globalizado. Estatal autonómica, las dos sin ninguna duda. Yo estoy convencida que en nuestro estado, en nuestro país, el 50% del presupuesto más o menos se gestiona desde las comunidades autónomas y por tanto pensar que la única forma de salir de la crisis es con medidas estatales es un error. Hay una legislación básica que se hace desde el Estado y que por tanto se tiene que pactar, consensuar y resolver en el Estado, pero hay muchísimo dinero en juego desde las autonomías, hay muchas decisiones que afectan directamente al empleo, al crecimiento económico y por tanto lo que debe ser es complementario. Yo ahí es donde he hecho en falta de verdad la necesidad de saber que se tienen que complementar las actuaciones. Y la otra medida... Y tiene una salida buena y una ruina. Bueno, yo creo que la salida buena será evidentemente la que acierte. O los dos son bones, o los y eso tres, en cualquier caso, el acierto no se verá más que a medio plazo. Lo que hay que tener, yo insisto muchas veces, es la voluntad de querer salir y no la voluntad de regocijarse en el mar. Señor Marí, ¿usted qué dijo? Bueno, pues... Esta triple disyuntiva. Pues compartiendo algunas de las cuestiones que ha dicho Cristina, sobre todo la de que no hay una fórmula mágica, y eso para que vean que no hay consenso entre los políticos, sí que lo hay, no hay ninguna fórmula mágica, estamos de acuerdo los dos. Yo creo que la responsabilidad es fundamentalmente estatal, y además hay una demostración evidente. Se comparten tres responsabilidades, la estatal, la autonómica y también la europea e internacional. Entonces hay una demostración evidente. En la internacional hay países que ya han salido de la crisis o que están empezando a salir de la crisis, que ya no están en recesión, no tienen grandes crecimientos, pero ya no están en recesión. En la autonómica, todas las comunidades autónomas están en recesión. La diferencia está en el Estado. Nosotros no somos como otros países europeos que ya están empezando a salir de la crisis. Segundo lugar, es estatal porque, a pesar de que es cierto que gran parte del presupuesto lo gestionan las comunidades autónomas no tienen la misma capacidad, por ejemplo, que tiene el Estado para adoptar grandes reformas tributarias. Nosotros no podemos modificar el sistema fiscal. Para adoptar grandes medidas laborales, nosotros no podemos modificar la legislación laboral, o para tocar el sistema de la seguridad social. Es competencia exclusiva del Estado. Sin esas tres grandes reformas, no se puede salir de la crisis. Las tres son competencia exclusiva del Estado y, por cierto, ninguna de las tres está en el papel que ha presentado el famoso tridente a los grupos parlamentarios. Se habla de todo, menos de reforma laboral, menos de reforma fiscal y menos de seguridad social. De todo, de todo. Cosas que pueden ser muy importantes, como el déficit público. Es necesario reducir el déficit público. Lástima que la propuesta de reducción del déficit público que ha hecho el gobierno sea absolutamente contradictoria. Hoy se dice que sí, mañana se dice que no, y además se dice que reducimos el déficit público reduciéndolo a las comunidades autónomas, no el Estado.
Y esa es otra de las cuestiones también muy importante. Creo que Cristina ha utilizado la expresión tener claro el objetivo. A mí me da la impresión de que el gobierno tiene todo claro, menos los objetivos. Si no, no habría contradicciones tan reiteradas, tan patentes y tan flagrantes y tan amplias como las que se están produciendo en política económica del gobierno. No sé, igual el moderador me lo puede decir, si hasta ahora ha desmentido el gobierno, ha corregido el gobierno, o algún miembro del gobierno, a la propuesta que hizo otro miembro del gobierno sobre las retribuciones de los funcionarios. No sé si ha salido desmentido. Lo ha desmentido, lo ha corregido. Claro, y ahora te lo explico yo. Gracias, es la prueba del 9. Es que salió el pasado, estás haciendo referencia a unas declaraciones que además fueron fruto de una pregunta y que realmente no la era triple disyuntiva que jo plantejava als nostres contertulis té a veure precisament en el que ja acaba està ben fregant, però bueno, ja acaba ja d'endinsar-se el senyor Marí clarament en la proposta de pacte o la intenció d'arribar a un pacte a nivell estatal que fica en marxa precisament en aquestes dates l'anomenat tridente, els tres ministres designats per Rodríguez Zapatero, senyora Moreno, per a arribar a aconseguir estos pactes. Anem endinsant-nos en esta qüestió, recuperant també algunes de les coses que han dit abans. Vamos a ver, es que para salir de la crisis es necesario un pacto, sí o no. Algunos dirán, ¿por qué? Bueno, pues simplemente porque para salir de la crisis, cuanto más seamos ayudando en esa salida de la crisis, más ganaremos. Y por tanto, esa es la voluntad de ese acuerdo hecho, y eso es lo que deberíamos también intentar hacer en la comunidad autónoma, porque antes yo decía, las medidas tienen que ser complementarias. Es cierto que en el Estado están las grandes reformas legales, pero no es menos cierto que, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma gestiona 16.000 millones de euros. Es casi el 15% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Solamente esa cifra ya es suficiente para pensar que lo que se haga el director desde la dirección de ese 15% ya incide directamente en nuestra comunidad. Luego, además, si vemos que tiene competencias en temas muy importantes, como no solamente en la parte social, sino en comercio, en industria, en políticas activas de empleo, pues entendemos que es necesario la complementariedad. El pacto, antes Pepe hablaba de que no, el acuerdo, en el guión que se presenta el acuerdo no se habla de pacto no laboral o pacto no social. Hombre, no se habla porque eso ya está encauzado. Porque el pacto laboral, la reforma laboral, está encauzada en donde debe, que es en los agentes sociales y los agentes económicos que ya han iniciado las conversaciones para buscar cuál es la mejor reforma laboral consensuada, porque ahí es donde debe ser. Y ese marco ya se ha iniciado. El ministro que no está en el tridente No, claro, pero perdona, pero no con el ministro, sino primero entre ellos, porque una buena reforma laboral es una buena reforma laboral consensuada con los agentes que luego la tienen que desarrollar, porque esas son las reformas laborales que en este país han funcionado. Las reformas impuestas, como el decretazo que hizo la plana en su día, en el 2002, creo que fue, ese decretazo nunca funcionó. Las reformas anteriores, otra que hizo Aznar en el 97, las anteriores, el Estatuto de Trabajadores, etcétera, sí que han funcionado. Las reformas laborales tienen que ser consensuadas y el marco del consenso ya está. La reforma de la seguridad social es lo mismo. ¿Se habrán cometido o no errores? Yo soy de las que pienso que se han cometido errores en la comunicación de la reforma de las pensiones para los 67 años. Yo soy de las que pienso que se explicó fatal, porque lo que hay que hacer con las pensiones es primero asegurar que todos vamos a tener pensiones públicas. Yo quiero recordar que en los años 90, los que entonces éramos jóvenes, teníamos asumido que no íbamos a llegar nunca a tener pensión, porque lo que estaba en entredicho en los años 90 no era en qué año uno se jubilaba, sino si iba a tener pensión o no. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que asegurar... Un membre del govern trobo jo que va aconsellar a tot el món que se fera plans de pensió, ¿no? Claro, en los años 90 era cuando... Claro, es que era cuando el Partido Popular de Aznar, cuando era candidataba para ser gobierno, era cuando gobernaba Felipe González, era cuando el Partido Popular de Aznar decía que el sistema de pensiones público era totalmente inasumible por el Estado, que lo que había que hacer era el modelo chino. Que estaba quebrado. Perdona, decíais que estaba quebrado, de hecho, Pepe, decíais que era inasumible y hablabais del modelo chileno de los fondos privados de pensiones. Decíais que era inasumible. Lo digo porque el debate era entonces, ahora no, ahora afortunadamente es otro. Pero en cualquier caso, ¿dónde se tiene que hacer ese debate? Donde ya está, que es en el marco del Pacto de Toledo, que es en el marco de la ponencia donde están todos los partidos y para centrar un poco y termino ya porque en ese pacto que se tiene que hacer, insisto en que es necesario las comunidades autónomas. Antes Pepe decía, hombre, hay tres niveles, el internacional ya están saliendo de la crisis, las comunidades todas estamos mal y la culpa es del Estado. No. En el internacional están saliendo de la crisis, sí, porque también es verdad que llegaron mucho antes. En esto del ciclo, cuando todos los estaban cayendo, nosotros todavía no habíamos caído, nosotros vamos más lento. En el autonómico todas están en crisis, sí, pero unas más que otras. Y da la casualidad que nuestra comunidad es la última.
Nuestra comunidad es la que más ha caído el Producto Interior Bruto. Nuestra comunidad es en la que más ha crecido el desempleo. Nuestra comunidad es la que peores indicadores económicos tiene en todo.